en sus alegrías, en sus enfermedades, en el gozo, en la tristeza. Siempre es un privilegio poder estar al lado de cada uno de nuestros hermanos, viendo cómo Cristo los fortalece, viendo cómo Cristo los sustenta, viendo cómo Cristo realmente complementa y es el elemento esencial de cada una de sus vidas, de que sea cual sea circunstancia que estén atravesando, es el Señor el que está con ellos siempre y es bueno verlo. Es bueno ver cómo el Señor prácticamente los sostiene. Vamos a pasar a la lectura en Efesios capítulo 2, verso 1. Bendito sea el nombre de Cristo, que tiene como título Salvos por gracia. Hoy meditaba acerca de esta palabra y le hacía una pregunta a mis hermanos. Tuve el privilegio de poder compartir con ellos también la palabra del Señor y qué bueno que es eso. Qué bueno que estuve con mis hermanos por la mañana. Hemos estado un largo rato y de lo único que hemos podido hablar es de su palabra. Es bueno eso. Y la pregunta que yo le hice a ellos es si recordaban el día en que el Señor les había dado vida, porque es un día distinguible, es un día notable, no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Es un día notable, el día que el Señor nos llamó y nos ha dado vida. Ese día ha cambiado todo para nosotros, desde todo aspecto. Y ellos me dijeron que sí, que el cambio de vida y que la manifestación de la vida no es una experiencia, no es como muchos a veces realmente lo plantean, es más que eso, es más que una emoción, es más que lágrimas, es más que fuego, es una vida transformada, es una vida dedicada, es una transformación real la que Cristo hace en nuestras vidas. Es real, es más que una experiencia. Y es notable y podemos realmente mirarnos a nosotros mismos y decir, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Podemos reconocer eso. Las escrituras quieren que hagamos eso. Las escrituras nos enseñan a que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. La misma escritura lo dice. El apóstol lo enseñaba en la institución de la Cena del Señor. Dice que cada uno que come y beba de la sangre y coma del cuerpo del Señor debe examinarse a sí mismo si está en la fe, si alguna vez nació de nuevo, si es cristiano, si realmente ama a Cristo. Y todas las escrituras nos alientan a que hagamos eso. El Señor Jesús enseñaba acerca de eso. El Señor Jesús quería eso y él prácticamente enseñó acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Parece ser que para el hombre es fácil engañarse a sí mismo y creerse más de lo que es. Pero la escritura realmente nos enseña eso. Todos nosotros debemos estar plenamente convencidos de que hemos pasado de muerte a vida, que es más que una experiencia. Es un cambio de afecto, es un cambio de pensamiento, es un cambio de vida, es un cambio de práctica, es una transformación real. Dice la palabra de Dios en Efesios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Él. Hoy hablábamos también con mi hermano Jorge y cómo me gozo al ver la respuesta y las palabras que Él tiene para con personas también que están dentro del camino de la fe, pero no con el concepto tan claro que hoy por la gracia de Dios podemos llegar a tener. El hermano Jorge hablaba con otro hermano y le decía, pueden tomar asiento. Nosotros no escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. Y eso es una gran realidad. Yo no tomé la decisión de convertirme en cristiano, es Dios que en su inmenso amor y misericordia, en amor me predestinó y me trajo a Cristo. Fue Él, es su amor, es su gracia. Nunca pudo haber estado en mí correr a Cristo, porque el apóstol dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
ese es Satanás. Amén. Entre los cuales también, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en la palabra misericordia, recuerden lo que era regalo no merecido. ¿Ven? Nosotros no vinimos a Cristo, no merecíamos a Cristo. Él nos los concedió, Él nos los regaló por su gracia. Éramos inmerecedores y esta salvación llegó a nosotros. Yo siempre le digo, como la charla que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿deseaste nacer? ¿Tú le dijiste a tus padres que querías venir a este mundo? No, ellos te trajeron. Así es el Espíritu, le decía Jesús a Nicodemo. Él da vida. Él es el que da vida. Nosotros no venimos a Dios. Es el Espíritu el que da vida y nos trae a Dios. Nosotros no nacimos en el Evangelio por nuestra propia voluntad. Es el Padre el que nos ha dado vida por el Espíritu. Todos conocemos eso, sabemos, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos, dice, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ven? Y por gracia sois salvos está entre paréntesis para que comprendamos la importancia de lo que eso es. Gracia. Salvos por su gracia. Pero estábamos muertos. Amén. Estábamos muertos. Y la palabra que usa el Espíritu Santo es dura. Es dura, pero es la que el Espíritu usa. Toda persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Toda persona sin Cristo realmente no es consciente de la otra realidad. Ella simplemente, como dijo una vez un predicador, el hombre simplemente es un ser existente, no un ser viviente, porque él vive cuando viene a Cristo. Eso es lo que las Escrituras dicen, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por la gracia de Dios Él nos dio vida. Pero el Espíritu usa la palabra muerto, muerto espiritualmente. Un hombre muerto sabe que no tiene reacción, ¿es verdad o no? No tiene sensibilidad a las cosas de Dios, a su palabra, a una adoración a Cristo, porque está muerto. Él no puede hacer nada espiritual porque está muerto. Muerto en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa de una manera negativa en una persona muerta. ¿Es así o no? Dentro de una congregación puede haber muchos muertos. Pueden estar aquí tranquilamente y no tener ninguna percepción por la palabra de Dios. Amén. Ningún interés, ningún deseo. Pueden considerarse muchas veces cristianos, pero realmente nosotros debemos examinarnos y decir, ¿estoy vivo o estoy muerto? Porque hay evidencia de la vida cristiana. Y la Biblia nos dice que hay evidencia y sabemos que hemos pasado de muerte a vida y debemos reconocer que hemos pasado de muerte a vida. Un hombre muerto no puede actuar a todo lo que es vida, a todo lo que es Cristo, a todo lo que es su palabra. No tiene percepción, no tiene sensibilidad, no tiene sensibilidad a la adoración, no tiene sensibilidad a las escrituras, no tiene sensibilidad a todo lo que es vida. Muchas veces nosotros pensamos que en el único lugar donde vamos a hallar gente muerta es en un cementerio, pero la escritura dice que todo hombre sin Cristo está muerto. Los cementerios simplemente es un lugar de sepulcro, es a donde llevamos a las personas cuando dejan de existir físicamente, pero la escritura dice que todo hombre que no tiene a Cristo está muerto, ajeno a la vida de Dios, sin Cristo, insensible a las cosas de Dios, a su palabra, a su persona. Nosotros realmente debemos reconocer de que hemos pasado de muerte a vida, porque hay una reacción positiva a la vida de Dios. Ahora todo lo que antes ignorábamos realmente es nuestro máximo afecto, es su palabra, es su persona, es la oración, es la escritura. Sabemos que hay vida porque ya no nos deleitamos en el pecado, no lo practicamos, luchamos contra él constantemente. Amamos la palabra, somos sensibles a la palabra, somos sensibles a una adoración, somos sensibles al Señor. Debe haber evidencia y realmente debemos mirarnos con sinceridad. Muchas veces
Todo hombre debe mirarse con sinceridad y decir, ¿estoy vivo o realmente estoy muerto? Porque todo creyente debe saber el día en que él pasó de muerte a vida. Todos debemos saberlo. Todos debemos reconocer de que un día hemos pasado de muerte a vida porque cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestra sensibilidad a la persona, a la escritura, al Señor. Debemos decirle, Señor, esto es lo que soy, voy a examinar o mi vida o mi muerte a la luz de tu palabra. Y Juan decía, y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Todo creyente debe reconocer el día en que él dejó de ser la misma persona, no por su propia voluntad, sino por la obra redentora del Señor, por la obra interna del Espíritu Santo, que Él es el que está produciendo tanto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente no hace lo bueno porque Él quiere, es el Espíritu el que lo hace, es el Espíritu el que lo refrena, es el que lo induce, es el que domina toda su vida. Puede pasarnos dos cosas. Como dice el apóstol Pedro ahí en su carta, dice que muchas veces tenemos la vista muy corta, olvidando la purificación de nuestros antiguos pecados, o puede ser que somos creyentes y que nunca nos hemos dado cuenta de que debemos vivir de una vida diferente, o puede ser de que nunca hayamos nacido de nuevo. Realmente la Escritura dice que no la persona muerta está en un sepulcro, dice que todos estábamos muertos ante los ojos de Dios por nuestros delitos y pecados. Y que no vinimos a la vida porque quisimos nacer, porque ninguno de los que está acá deseó nacer y le dijo a sus padres, quiero nacer, denme la luz. Fue una obra de Dios. Él lo hizo por su gracia, por su gran amor, por su gran misericordia. La gente, las calles, las congregaciones, el mundo está lleno de gente muerta. Parece una palabra dura, pero es la que el Espíritu usa en la Escritura para darnos a entender de que así está el hombre ante los ojos del Señor. De que el hombre piensa que vive, pero no vive, existe porque está muerto en su delito y pecado y va camino a la condenación eterna. Necesita a Cristo para que nosotros entendamos el privilegio, que no es un problema, como decíamos anoche. No es el problema el comer, no es el problema el vivir, no es el problema mi matrimonio, no es el problema la adicción, no es el problema el alcohol. El problema es el pecado del hombre. Ahí estaba este hombre cojo de nacimiento, estaba ahí. Y él olvidó su verdadera necesidad, la puso en segundo lugar. Él quería comer, pero que lo que él necesitaba era caminar. Y así está el hombre. Se conforma a las limosnas que el mundo le da. Se conforma a lo que el mundo le ofrece, y lo que el mundo le ofrece al hombre, lo único que puede darle es limosna, no la solución radical para el problema. No, todos nosotros debemos ser conscientes el día en que el Señor nos ha dado vida, porque ese día no fue el mismo para ninguno de nosotros. No voy a decir que es perfecto el creyente el día que cree, no, porque primero es niño espiritual, se equivoca, peca, cae, se levanta, no. Pero hay progresión en su vida cristiana, hay progresión. Él va madurando, él va creciendo, alimentado por la palabra de Dios. Qué importante que es la predicación, porque sabemos que Dios da vida, pero después ese niño tiene que nacer, crecer y madurar, y solamente es por la palabra de Dios. Todos reconocemos a José cuando Jacob, su padre, murió, lo tuvo en sus brazos, y todo ese llanto prácticamente de José sobre Jacob fue en vano. ¿Por qué? Porque Jacob no podía ver, no podía sentir, no podía devolverle ese abrazo y no podía consolar a su hijo porque estaba muerto. Así es el creyente ante las cosas de, así es el hombre ante las cosas de Dios, es insensible, no puede ver, no puede sentir. Tenemos a la viuda que lloraba y lloraba porque su único hijo estaba yendo camino a un sepulcro. Lloraba, pero su hijo no podía consolarla, era insensible, imperceptible, no podía ver ni a su madre derramar una lágrima porque estaba muerto. Y así es el hombre. Así es el hombre muerto, insensible, incapaz de sentir, experimentar, creer, funcionar dentro del mundo espiritual del Señor, del mundo de vida que el Señor nos ofrece. Solamente disfrutamos de su presencia,
disfrutamos de su palabra, disfrutamos de la comunión, disfrutamos el congregar, disfrutamos de todas las cosas cuando pasamos de muerte a vida. Ahí es cuando aprendemos a disfrutar de las cosas del Señor. Ahí estaba esa mujer que había perdido a su hijo derramando su corazón sobre el cuerpo muerto de su hijo, pero su hijo no podía responder porque estaba muerto. Así es la persona muerta, no puede responder a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice el apóstol Pedro, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿A la quién? A la vida. Entonces, ¿cuáles son las cosas que realmente tienen significado para nosotros? Las que pertenecen a la vida, a estas, a la palabra del Señor, a la presencia del Señor, a la comunión con el Señor. Esas son las cosas que realmente ahora nosotros podemos disfrutar porque estamos vivos, porque hemos pasado de muerte a vida, porque las cosas que antes ignorábamos para ahora para nosotros son de sumo valor, porque las cosas que antes no entendíamos ahora la entendemos, porque aquello que mirábamos de reojo con desprecio para ahora es nuestro máximo tesoro, es su palabra, es su presencia. Ahora pasamos de muerte a vida, reconocemos eso. Todo creyente debe reconocer que ama al Señor, ama su palabra, ama su presencia, que es sensible a todo lo que pertenece a la vida, porque Él ha nacido de nuevo, Él pertenece a las cosas que pertenecen a la vida. Todo creyente debe reconocer el día que pasó de muerte a vida, porque ese día no fue el mismo. Siempre, con toda sinceridad, todos nosotros debimos preguntarnos ante un espejo y decir, ¿realmente pertenezco a la vida y a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Porque hubo un cambio drástico, es un cambio drástico para el mundo. Es decir, algunos tienen cambios más repentinos, otros más lentos, pero siempre hay un cambio en la persona. Porque la persona ya no es la misma porque no desea lo mismo, ya no es la misma porque no piensa lo mismo, ya no es la misma porque hay un poder actuando que lo está induciendo a hacer cosas que antes hacía con total libertad. Esa persona reconoce que ha nacido de nuevo, de que no es la misma. Debemos saberlo. Debemos tener evidencia de nuestra nueva vida en Cristo. Debe haber evidencia, y todo Efesios lo expresa, de que en nuestra vida debe haber evidencia, de que si el Señor nos dio vida, debe haber evidencia de una nueva vida en Cristo. Yo doy fe de que mucho lo hemos hecho y podemos decir con toda sinceridad, ahora vamos a pasar al texto, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque eso es lo que debemos reconocer. No ignorarlo, no engañarnos, no vivir una vida de libertinaje, no hacer de la gracia prácticamente un libertinaje, sino amarla, apreciarla, reconocerla y saber cuál era nuestra condición y hacia dónde nos trasladó el Señor. A veces digo que para Dios la simple hoja de un árbol tiene muchísimo más valor que una escultura de mármol en el Coliseo romano, tiene mucho más valor para él que para los ojos de los hombres. Los ojos de los hombres, tú cortas una hoja de un árbol y si la tiras al piso, pero pones al máximo escultor a hacer una obra tremendamente maravillosa de mármol, la exhibió en el Coliseo y el hombre dice, esto no tiene comparación. Pero para Dios sí lo hay. Para Dios tiene más valor esa pequeña hoja que nosotros muchas veces recogemos de un árbol, que la escultura de un hombre. ¿Saben por qué? Porque tiene vida. Porque tiene vida. Y así dice el Señor, que el miembro más pequeño dentro del cuerpo de Cristo es más grande para Dios y ante sus ojos que cualquier eminencia del mundo. ¿Saben por qué? Porque la eminencia está muerto y aquel pequeño miembro está vivo. Está vivo ante los ojos del Señor y eso es lo que cuenta. No importa quiénes somos, cómo somos, en la condición, tribu, lengua, nación, estamos vivos ante sus ojos. Estamos vivos ante Él y debemos reconocer que hemos pasado de muerte a vida.
de que estábamos muertos por nuestra vieja vida, como dice el apóstol, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Debemos saber de dónde fuimos arrancados. Debemos saber y reconocer de dónde realmente el Señor nos arrancó y hacia dónde nos llevó. Debemos tener esta percepción que tienen los creyentes maduros de decir, pertenecía al reino de las tinieblas, estaba bajo la influencia del diablo, estaba camino a la condenación y al infierno, y el Señor por su gracia y amor me trasladó al reino de su amado Hijo por su misericordia. Siempre debemos ser conscientes del lugar de donde el Señor nos sacó para que nunca tengamos el deseo de volver ahí. Como decía el Señor en San Juan 17, ustedes estaban en el mundo, eran del mundo. ¿Sabe lo que quiso decir el Señor? Estaban en el mundo, estaban bajo el dominio de Satanás, bajo la esfera que él domina. Estaban bajo su influencia, su poder. Él los estaba llevando al infierno, él los engañaba, él los tenía sujetos, él los inducía a pecar. Él hacía del mundo y de los hombres lo que quería y lo que quiere y lo sigue haciendo. Porque él es un príncipe y este es su reino, el mundo es su reino, hasta que llegó el Señor Jesús y estableció su reino aquí en esta tierra y somos nosotros predicando el Evangelio. Ahora todo creyente debe saber de dónde el Señor los sacó y decía, Padre, son tuyos, eran, me los diste, estaban en el mundo bajo el poder, la influencia y el dominio de Satanás, pero ahora ya no son de este mundo, te pertenecen a ti. Todo creyente debe saber de dónde salió para nunca querer volver ahí. Debe ser consciente de que fue arrancado de las tinieblas, del malo del diablo, de la condenación, para nunca querer regresar ahí. ¿Qué hay en el mundo para mí, como dice Pablo, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira? ¿Qué quiere decir? Nacimos para los juicios de Dios. Estábamos bajo la esclavitud del pecado, éramos hijos de Adán. Camino al infierno, éramos por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Por vía de concepción. Nacimos para caer bajo los juicios de Dios y Él en su gracia nos salvó. Todo creyente debe reconocer de dónde salió para nunca querer volver. Y el Señor siempre hizo énfasis en eso. Ustedes eran del mundo, Satanás domina el mundo, es la esfera que él domina. Solo hay dos esferas, la de Satanás, sus demonios, y la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otra realidad, es esa la realidad que todos los hombres ignoran, de que o estás con el diablo, o eres hijo del diablo, o eres hijo del Señor. Ahora vamos entendiendo eso. Ahora comprendo, ahora sé, ahora sé por qué no debo estar en el mundo, debo pertenecer en el mundo, no debo sumergirme demasiado en el mundo, porque el mundo engaña, el mundo seduce, el mundo atrae, pero prácticamente lo único que hace es secar tu vida espiritual. Es apartarte de la presencia del Dios vivo, porque vas a volver ahí y el mundo hará de ti lo que realmente nadie quiere que suceda. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, estábamos muertos, Jorge, ¿verdad? Muertos en nuestros propios delitos y pecados, y Él nos dio vida. Como el hermano decía, y se sentó ahí el hermano en la plaza de San Miguel, y él escuchaba, decía, yo acepté a Jesús, yo vine a Jesús, yo el día decidí creer en Jesús, y el hermano se sentó con todo el amor del Señor, y dice, bueno, lo escogiste, Él te escogió. Vos no podés escogerlo, es Él el que salva, no te salvás vos mismo. Qué sabiduría que le dio el Señor, ¿verdad? Dice, nosotros fuimos escogidos. Nosotros fuimos señalados y escogidos. Yo le digo, no hay nada más maravilloso a todos los que estamos en este lugar que la doctrina de la elección de Dios, porque eso hace más rica nuestra salvación. El saber que somos privilegiados ante el grandísimo creador del universo, que Él mismo anotó nuestros nombres en el libro de la vida. Eso la hace más maravillosa aún. Quitémosles el mérito humano, démoselos al Señor, démosles el mérito al Dios todo creador, porque Él realmente hace eso y para nosotros es tanta gratificación, es tanto placer y satisfacción de decir el creador puso su mirada en mí. Amén, amados. Jesucristo en Apocalipsis, el mismo Señor,
3:1 le dice a la iglesia de Sardis de que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Es una realidad y era una iglesia constituida. Fue una de las iglesias que fundó el apóstol. Amén. Y esa era la gran realidad. Y él no le llamó a un lugar de congregación, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O sea, es una realidad congregacional también, de que muchos creyentes pueden estar aún en una iglesia creyendo de que son cristianos porque un día tuvieron una experiencia o se bautizaron, pero realmente debemos examinar nuestra vida a la luz de las escrituras y reconocer por nuestra propia vida si hemos pasado de muerte a vida. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aunque digas que tienes vida, tus prácticas, tu manera de vivir, no lo demuestra. Siempre debemos ser sinceros con nosotros mismos. Que esta predicación confronta, sí, que a muchos les molesta, sí, pero a aquellos a los que realmente quieren asegurarse cada vez más en Cristo, es deleite para sus almas. Porque ellos comparan su vida y la plasman a la luz de la Biblia. Y todo creyente debe decir lo que dijo el apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan. Voy a leer desde el capítulo 3, dice hijos de Dios. Qué lindo título. En adelante, desde el versículo 1. Usted no lo lea, pero yo voy a leer desde el capítulo 2, verso 28, dice, y ahora, hijitos, permanecéis en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. En el capítulo 3, verso 1, el apóstol Juan dice esto, el apóstol del amor, como muchos le dicen. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que ha de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Continúa diciendo en el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora voy a explicar eso. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Siempre el énfasis de que por más de que el Señor Jesús realmente haya cumplido la ley y haya muerto por todos nuestros pecados, no es una libertad para el creyente para pecar. El que Él haya muerto y haya llevado todos nuestros pecados y nos haya justificado de una vez y para siempre para con Dios, eso no nos da libertad para vivir deliberadamente. No es un permiso para pecar, porque en todo caso Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Es lo que la palabra siempre nos enseña, es que no es un permiso para pecar, es la liberación del pecado. Cristo nos liberó del pecado para no pecar, no para pecar deliberadamente. Verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, quiere decir no tiene el deseo. Aclaro, no tiene el deseo, porque todos pecamos muchas veces. Eso sabemos que es así. Estamos en un cuerpo de carne propenso a errar, a ofender, a pecar, a caer. Eso sabemos que llevamos una lucha en este ser interna, ¿sí? Que es la del espíritu que nos moró contra esta carne que va a estar con nosotros hasta el día que vayamos a la presencia del Señor. La Biblia dice, todo aquel que permanece en él no peca, no tiene el deseo. A eso se refiere. Amén. Ahí tenemos un ítem. Sigo teniendo el deseo de hacer lo malo. Sigo teniendo este deseo constante de pecar y deleitarme y revolcarme y disfrutarlo. No, claro que no, porque Cristo me liberó de eso. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ven? Todo aquel que toma el pecado deliberadamente y peca incesantemente sin tener ningún tipo de conciencia que lo refrene, nunca ha conocido a Cristo. Porque aunque el creyente pueda pecar, siempre que lo hace sufre.
Siempre que lo hace le duele. Siempre que lo hace lo lleva a las lágrimas y al borde del sufrimiento. Hijitos, y esto es importante y marqué este versículo. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Si alguien alguna vez te dijo que solamente basta con recibir a Jesús y seguir viviendo de la misma manera, Juan estaba preocupado y no se dejen engañar. No se dejen engañar por todo tipo de gracia barata y predicación superficial. El llamado demanda vida, el llamado demanda una carne contra la que tenemos que luchar, el llamado demanda un mundo que tenemos que abandonar, el llamado demanda someternos al señorío de Cristo por amor, el llamado demanda eso. No se dejen engañar con vidas superficiales, con predicaciones superficiales, con gracia barata, de que eres cristiano y basta. Él está haciendo énfasis. Debemos reconocer y saber y examinarnos a nosotros mismos. No se dejen engañar de que realmente han pasado de muerte a vida por la vida que viven. No se dejen engañar, porque hay muchos engañadores. La otra vez mi hermana me estaba diciendo algo, mi hermana Marta, que es verdad, y no pude responderle a lo que ella me estaba diciendo, pero es verdad. El pastor Hebel dijo que Dios nunca hablaría a los creyentes antes de no hablarle a él primero para que él hable a los creyentes. Eso es algo contrario a las escrituras, porque prácticamente está inyectando a todos los creyentes a que crean todo lo que él dice sin excepción. Está inyectando a los creyentes con una vacuna prácticamente para que ellos no puedan discernir si lo que él dice es verdad o no. Él prácticamente está persuadiendo a todas las personas a que crean lo que él diga, esté bien o esté mal, él lo dice, debe ser así. La Biblia dice totalmente lo contrario, todos tenemos la unción del Santo, no es necesario que nadie nos enseñe, todo creyente individualmente debe sentarse y examinar todo lo que se predica desde un púlpito, como dice Primera de Juan capítulo 4 verso 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo creyente debe usar el discernimiento, que es el anticuerpo que Dios le dio. A mí mismo, usted tiene que ir a su casa, leer y volver a leer todo lo que yo prediqué y volver aquí y decirme, pastor, se equivocó. O pastor, confirmo lo que dijo. Porque el hecho de que yo esté aquí no quiere decir de que yo todo lo que diga es verdad, aunque sé que es así. Usted debe probarlo por usted mismo. Hijitos, y no se dejen engañar. El que hace justicia es justo como Él es justo. No se dejen engañar con estas predicaciones superficiales que no ameritan santidad, amor a Cristo, entrega a Cristo, vida piadosa, consagración al llamado que Él nos hizo. El llamado que Él nos hizo es santo. Él no dijo, vengan a mí, vengan, vamos al reino. Él murió en una cruz por nuestros pecados. Es un llamado que amerita nuestra vida, así como Él dio su vida. Devolvámosle de regreso nuestra vida al servicio a Él, como Él la puso por nosotros. Hijitos, y no se dejen engañar. Dice, el que hace justicia es justo como Él es justo, esa es nuestra vida. No se dejen engañar. Y vuelve a decir en el versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? El que sigue viviendo la misma vida, no ha nacido de nuevo, pertenece a la esfera que Satanás domina. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Siempre este contraste tan enfático, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué contraste? Es un contraste enfático. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuál es el deseo de un creyente? Amar, servir y honrar al Señor. Ama su palabra. ¿Cuál es el contraste con una persona que está muerta? No es sensible a la palabra, a su presencia, no es perceptible, no tiene deseos por hacer lo correcto, no tiene deseos por practicar la justicia. Él ama su pecado.
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Mire el verso 14, subráyelo y lléveselo. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Es así o no es así? ¿Cómo sé, pastor, de que he pasado de muerte a vida? ¿Puedo saberlo? Claro que sí. El creyente está completamente seguro de que él pasó de muerte a vida. El creyente debe estar completamente seguro por lo que Juan dice. No se complace del pecado, lucha contra el pecado, lucha contra su carne, lucha contra el mundo, lucha, es una lucha constante que se desata internamente en él. Debe reconocer el día en que el Señor le dio vida porque sus afectos cambiaron, sus deseos cambiaron, sus pensamientos cambiaron, su manera de vivir cambió. El creyente es consciente, aunque no hay perfección, hay progresión, hay un progreso. Aunque hay un progreso, realmente es la evidencia de que hemos nacido de nuevo, debemos reconocer eso. Y si pusimos nuestra mirada en un espejo y nos miramos y nunca vimos la vida nueva en Cristo Jesús, es hora de que todo hombre diga, Señor, te ruego en tu misericordia, dame vida, Señor. Sopla de los cuatro vientos, necesito vida, necesito vivir. Primero el hombre debe reconocer de que está muerto ante los ojos de Dios. Y el Señor puede dar vida. Pero es clara la palabra, dice. Nosotros sabemos de que hemos pasado de muerte a vida. No puedes caminar en este mundo sin estar convencido de esto. ¿Sabes por qué? Porque un día puede sorprenderte la muerte e ir a donde nunca te imaginaste estar. Porque todos los hombres que no nacieron de nuevo, un día desearán no haber nacido. Esa es la realidad. Todos los hombres de que no aprovecharon el tiempo, segundo y minuto en este mundo para pasar de muerte a vida, para decir hoy, Señor, hoy tu palabra está persuadiendo mi corazón y sé que yo no puedo darme vida a mí mismo, pero estoy convencido de que tú sí. Estoy convencido de que puedo rogar al Padre que da fe. Dame fe como ese padre que estaba con su hijo ahí, el muchacho lunático, y dice, tiene fe, ayúdame, Señor, necesito esa fe, necesito ser salvo, ayúdame hoy, Señor. Sé que no puedo obtenerla por mí mismo, pero sé que en tu gracia me la puedes conceder. Qué importante que es. Qué importante que es para el hombre reconocer de que está muerto espiritualmente ante los ojos del Señor y poder decir y aprovechar hoy, cada minuto, segundo. A veces decimos, venimos a la iglesia, venimos a la iglesia, venimos a la iglesia constantemente. Y el hombre que viene a la iglesia, que aún sigue siendo y viviendo una vida indiferente a lo que se está predicando, no es consciente muchas veces de que peor castigo que un incrédulo va a recibir. Peor castigo que un incrédulo, el hombre que se sentó 5 años en una iglesia y que nunca le entregó su vida a Cristo. Peor castigo que un incrédulo. La Biblia lo dice. El Señor dice que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra en el día del juicio a aquellos que oyeron constantemente el Evangelio y nunca lo aceptaron. Para ahora parece ser una burla, ahora parece ser indiferencia, pero el día de mañana la muerte puede sorprender a cualquier persona y antes de que la muerte te sorprenda, asegúrate de que pasaste de muerte a vida, de que abrazaste la salvación, de que aceptaste a Cristo, de que lo reconociste como Señor, de que necesitas vivir. No dejes que la muerte te sorprenda, nunca, nunca, siempre prediquen este mensaje con fidelidad. Nosotros sabemos, hermanos, que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor puso tu vida, puso su vida por ti. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Si realmente amamos a Cristo, lo demostramos, no lo decimos, lo demostramos. ¿Cómo? Con nuestra nueva vida en Cristo. Vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy podemos mirarnos con sinceridad y decir, Señor, no soy perfecto, sé que no lo soy, no he llegado a la perfección, nadie llegará en esta tierra a la perfección, eso es obvio, pero sé que hay progresión, sé que he pasado de muerte a vida, porque mi vida no es la misma. Sé que cuando era un incrédulo, como dice Pablo en Efesios 2, no tenía percepción por las cosas espirituales, no tenía pasión por la palabra, pasión por congregar, pasión por mis hermanos, amor hacia ellos, amor al prójimo, porque eso es lo que dice. Sé que no me interesaba tu presencia, pero ahora puedo tener esta plena certeza y convicción de que he pasado de muerte a vida porque tu palabra es deleite, es como un panal de miel en el labio, en nuestras bocas, es una delicia, es tu presencia es bendita. Todas las cosas que pertenecen, como decía el apóstol Pedro, a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Ven? Todas las cosas que pertenecen a la vida es su palabra, su persona, su conocimiento, su revelación. Todas las cosas que pertenecen a la vida, desde el día de la creación hasta la glorificación, el reino milenial y el establecimiento del reino de Cristo eterno con todos los santos. Todas esas cosas que antes no conocíamos, que no nos interesaban, que no eran verdad, que no creíamos, para nosotros llegó a ser lo más significante para nuestras almas. Ahora, todas las cosas que pertenecen a la vida son mi deleite. Soy perceptible, creo, confieso y lo acepto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu grandísima palabra que siempre nos habla. Gracias, Señor, por la comunión de los santos aquí presentes, de que tenemos plena certeza y convicción, de que, Señor, quizá muchos de nosotros, Señor, muchas veces tuvimos la vista muy corta, olvidando quizá la purificación de nuestros antiguos pecados y no vivíamos conforme al llamado. Y quizás, Señor, muchos de los que escuchen esta predicación dirán, pero yo nunca tuve esas percepciones y creí que estaba vivo. Pero realmente examinándome a la luz de la Escritura, me doy cuenta de que estoy muerto espiritualmente y necesito de mi salvación. Necesito de esa salvación. Señor, necesito nacer de nuevo. Necesito eso. Y solo tú puedes darlo, Padre, por tu gracia infinita. Padre eterno, bendito Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien nos amó y se entregó a sí mismo, no porque tú se lo ordenaste, sino porque fue algo, Señor, que fue de mutuo acuerdo, inclusive antes de la creación. Ustedes se pusieron de acuerdo para crear, Padre, claro que sí. Todo lo hiciste para tu Hijo y el Hijo dijo. Y el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así, así como un día, Señor, les plació crearnos, a ustedes dos, a ti, Padre, y a mi Señor, así como un día les plació crearnos, así también le plació salvarnos. Señor, sintieron el gusto de hacerlos. Antes de que el hombre peque y caiga, ustedes ya habían planificado nuestra salvación. Eterno Padre, somos conscientes de eso, de ese gran amor. Lo hiciste, Señor, para que un día, Señor, te elijamos y podamos conocerte realmente, elegirte, Señor, elegir, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, porque hoy, Señor, por tu soberana salvación que has derramado sobre cada uno de nosotros,
Señor, no lo hacemos por imposición, lo hacemos por amor. Lo hacemos por la revelación de todo lo que nos has dado. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, porque tú planificaste esto para nosotros. Gracias, Padre eterno, porque nos regocijamos aquí con todos mis hermanos en esta revelación bendita, Señor. Eterno Dios, gracias por nuestra nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos a dónde estábamos y a dónde pertenecemos, desde dónde nos quitaste y hacia dónde nos trasladaste. Estábamos en tinieblas, sí. Estábamos muertos, sí. Señor, estábamos ajenos a las promesas del cielo, sí. Pero ahora, gracias a ti, no solamente estamos vivos, tenemos un reino, tenemos eternidad, tenemos salvación, fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados a la luz, fuimos arrancados de la tiranía del diablo y fuimos, Señor, llevados al palacio del Señor amado. Gracias, eterno Dios, porque todo nos lo has concedido por tu gracia y misericordia. Amén, amén y amén. Vamos a cantar una adoración.